Embajada de la República Argelina Democrática Popular en México, bienvenido a su vez. Es para nosotros motivo de enorme satisfacción recibir al embajador Mejía aquí en su casa, la Cámara de Senadores, la Casa del Federalismo, pero su casa. Estaba leyendo que ya son 61 años de relación comercial, política, social, económica entre nuestras naciones y nuestros pueblos, y celebramos mucho que esta relación sea tan importante y trabajaremos para que se profundice, para que nos acerquemos más en nuestros pueblos hermanos. Tenemos una preocupación en común, bueno, varias seguramente, ahora que por un lado el gobierno de Estados Unidos ha decidido imponer aranceles literalmente a todo el mundo. Nosotros tenemos un acuerdo comercial desde 1994 con Estados Unidos y Canadá, que justo establece que no debe haber aranceles. Y sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha decidido imponerlos y ahí vamos negociando, pero eso ha generado tensiones, sin duda, en México y al mundo. Nosotros tenemos el 90% de nuestro comercio con Estados Unidos y creo que estas tensiones obligan a todo mundo también a reflexionar sobre la importancia de la multilateralidad. En ese marco, para nosotros será muy importante tener un mayor acercamiento y un mayor intercambio comercial, político, social y cultural con la República Argelina Democrática y Popular. Y por supuesto que en todo lo que desde la Cámara de Senadores podamos ayudar, estamos bien dispuestos. Pero además compartimos una preocupación en común. Nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por convicción, pero el propio marco constitucional nuestro establece que en la política exterior nosotros debemos promover el diálogo, la diplomacia, el respeto, el entendimiento para resolver cualquier problema y controversia. Y privilegiamos siempre la soberanía y el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el diálogo y la vía pacífica para la solución de conflictos. Consideramos inconcebible que en pleno siglo XXI siga habiendo racismo, siga habiendo clasismo y se siga pensando que la guerra es una solución. La guerra nunca es una solución. Y tenemos un amigo común, la República Árabe Saharaui, que ha venido batallando por lograr el reconocimiento a su independencia y soberanía. Nuestro país reconoce el derecho de la República Árabe Saharaui a existir. Y, sin embargo, aquí mismo en el país se dan a veces situaciones por desconocimiento de algunos compañeros y compañeras que
que frente a la tarea legítima que viene realizando el Reino de Marruecos, no perciben a veces este tema que está ahí presente y que a ustedes mismos les ha generado tensiones con la propia Reino de Marruecos. Así es que nosotros como país somos convencidos del diálogo, del acuerdo, ya lo dije, de la solución pacífica, y en lo que podamos contribuir desde el ámbito parlamentario que nos corresponde, nuestro país sin duda desde su enorme responsabilidad, en todo lo que pueda ayudar, siempre estaremos bien dispuestos. No quiero terminar sin comentar que el Reino de Marruecos insistentemente me ha invitado a visitarlos. Yo les he comentado que de hacer una visita iría a las dos partes para ver, ahora sí que en el territorio, la situación existente, aunque la posición de nuestro país y la mía, por supuesto, es de respeto a la República Árabe Saharaui, a su derecho a existir como nación soberana. Así es que en ese marco, bienvenido a su casa, vuelvo a insistir, y esperamos que sea muy fructífera su tarea aquí en nuestro país, que es un país con una riqueza cultural y una diversidad enorme, y que siempre estaremos interesados en intercambiar también esa riqueza cultural entre nuestros pueblos, la de Argel en México y la de México en Argel. Muchísimas gracias, señor presidente. Monsieur Gerardo Fernández Noroña, président du Sénat mexicain. Esa parte la entendí. Señor honorable presidente del Senado de la República, señor Gerardo Noroña. Laissez-moi d'abord vous remercier beaucoup pour votre invitation. Permítame en primer lugar les agradecer mucho por su invitación. Et je dois vous dire que je suis très heureux d'être dans ce lieu, dans ce haut lieu de la démocratie. Y verdaderamente es un gran placer de estar aquí en esta cámara que es un lugar alto de la democracia mexicana. La démocratie en Mexique maintenant est un exemple à travers le monde. Que es un verdadero ejemplo a través de todo el mundo. Et permettez-moi de dire que cette visite s'inscrit un petit peu dans la continuité de la coopération et des consultations entre l'ambassade d'Algérie et l'instance législative mexicaine. Agrego que esta visita de cortesía se enmarca en el marco de la cooperación muy fructífera entre la embajada y diferentes instituciones legislativas mexicanas, entre ellos el Senado de la República. Si je me réfère aux archives de notre ambassade, plusieurs de mes prédécesseurs ont déjà visité ce lieu et ont eu des discussions avec le président précédent. Si me refiero al archivo de la embajada, mis predecesores como embajadores sí han visitado esta cámara muchas veces y tuvieron conversaciones y encuentros muy útiles. C'est donc une visite de consultation, on peut dire traditionnelle ici entre nous.
Entonces puedo decir que se trata hoy de una visita de cortesía y de consulta tradicional entre nosotros. Les relations entre les institutions législatives algériennes et mexicaines ont toujours été très bonnes depuis l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Las relaciones bilaterales entre las instituciones legislativas argelinas y mexicanas siempre sean buenas desde la independencia de mi país hasta hoy. Les relations fraternelles entre les deux peuples mexicains et algériens ont commencé bien avant l'indépendance de l'Algérie. Las relaciones de hermanidad y de fraternidad entre nuestros dos pueblos, amigos y hermanos mexicanos y argelinos, se remontan a antes la independencia de mi país y durante la época de la Revolución Gloriosa de mi país. Nous n'oublions pas le soutien du peuple mexicain frère à la révolution algérienne. Nunca olvidamos el apoyo de México y su pueblo hermano a la Revolución Gloriosa argelina. Nous rappelons également que les relations diplomatiques ont été établies dès l'indépendance de l'Algérie. Ça ne date pas d'hier, c'est très vieux. Sí, el señor embajador decía recordar que las relaciones entre Argelia y México no se datan de ayer, pero el día siguiente de la independencia de nuestro país, Argelia. Donc les visites entre les institutions législatives entre les deux pays. La dernière visite était celle de Monsieur le Président de l'Assemblée populaire nationale à l'occasion de l'intronisation ou de l'investiture de Madame la Présidente Claudia Sheinbaum. En el plan y en materia de visitas interparlamentarias entre nuestros dos países se marcan para la última visita del señor Brahim Boghali, presidente de la Asamblea Popular Nacional a México, en la ocasión de la investidura, la ceremonia de investidura de su excelencia la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el 1 de octubre del año pasado. C'est donc des relations continuelles. Entonces son relaciones constantes. Et ces institutions, ces relations sont basées en premier lieu sur des valeurs humaines de grande importance. Su excelencia desea recordar que los valores que guían estas relaciones entre México y Argelia se basan sobre valores nobles de hermanidad y fraternidad. Ces valeurs sont tirées de l'histoire des deux peuples. Ces valores remontan o se inspiran de la historia común de dos países. Ces deux peuples algériens, les peuples algériens et mexicains, dans leur histoire, ont été souvent des rebelles, ont été souvent des combattants de la liberté et ont été souvent des militants pour la paix et la sécurité. Siempre los dos pueblos se han luchado mucho como insurgentes, como combatientes, como militantes en contra del colonialismo y para acceder y beneficiar de sus independencias. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se trouve souvent ensemble pour défendre la liberté des peuples et leur indépendance. Por ello, eso explica claramente por qué México y Argelia son siempre del mismo lado a nivel de los foros internacionales, como defensores de la libertad. C'est pour ça, comme l'a dit Monsieur le Président, nous sommes ensemble pour défendre les causes justes, telles que la cause palestinienne et la cause saharaui. Es la misma causa como lo ha dicho honorable presidente, señor Noroña. Estamos o tenemos la misma dirección, a saber, la defensa convencida de las causas justas en el mundo. Donc nous espérons que nous allons continuer à travailler ensemble et qu'il y aura des visites de haut niveau entre nos deux pays pour garder cette ligne de coopération. Entonces, esperamos y tenemos la esperanza que seguimos trabajando con la misma determinación
muy particularmente en términos de visitas de alto rango responsables y diferentes delegaciones para mantener la misma dinámica de cooperación positiva. C'est pour ça que aujourd'hui, la diplomatie parlementaire est un outil très important pour justement défendre les peuples opprimés à travers le monde. De otro lado, la diplomacia parlamentaria se impone como una herramienta muy eficiente y útil para ayudar a los pueblos a defender sus cosas. Pour revenir à la relation entre l'Algérie et le Mexique, je dois souligner qu'elle ne doit pas s'arrêter au niveau des relations politiques qui ont toujours été excellentes. Acerca de las relaciones bilaterales entre Argelia y México, señor embajador, enfatiza que no se deben limitarse al aspecto o a la dimensión política, pero necesitamos trabajar conjuntos para diversarles hacia otros ámbitos económicos, culturales y otros. Nous savons que sur le plan économique, le Mexique est la 12e puissance mondiale en économie. Como lo sabemos, México es una potencia económica mundial. Se ubica en el lugar 12 a nivel mundial. L'Algérie est la 3e puissance économique en Afrique. En cuanto a Argelia, es la tercera potencia económica en África. Nous avons un grand potentiel de grands moyens pour agrandir notre économie. Y verdad, tenemos en Argelia, los dos países tienen gran potencialidades para desarrollar su cooperación económica. C'est pour ça que nous disons que le potentiel de coopération entre l'Algérie et le Mexique est très grand. Eso que explica naturalmente que el potencial de la cooperación entre nuestros dos países es enorme. Il nous appartient à tous de travailler ensemble pour trouver les domaines et les moyens de coopération pour donner à cet aspect de la relation une importance plus grande. Entonces, a nosotros de buscar las vías, las herramientas útiles que nos ayudan a desarrollar y promover esta cooperación hacia o en la perspectiva de un interés común de los dos países. Sur le plan culturel, en materia cultural, j'essaie également de travailler avec les responsables mexicains pour trouver, parce que nous avons une convention culturelle entre les deux pays. En materia cultural, el señor embajador informa que está trabajando duro con las autoridades mexicanas competentes del ámbito cultural, como muy particularmente como los dos países tienen un marco jurídico de cooperación en la perspectiva de... Et nous avons identifié beaucoup d'activités que nous allons concrétiser, bien sûr, dans les prochains mois. Ya una serie de actividades que se han identificadas para lanzar una cooperación cultural entre nuestros dos países. Je terminerai par parler par l'activité ou par le domaine du tourisme. Voy a concluir, si usted me permite, para hablar sobre el turismo. Et là également, c'est la même chose. Les potentialités sont très grandes. Un pays comme le Mexique, c'est un pays touristique par excellence, mais le potentiel algérien également est très grand. Y sobre este sector también, señor embajador, desea recordar que México es una potencia, es un ejemplo en materia de turismo a nivel internacional, pero desea recordar que Argelia tiene gran potencialidades y es un sector verdaderamente virgen que ofrece muy buenas perspectivas de cooperación. Encore une fois, Monsieur le Président, merci beaucoup pour m'avoir invité dans ce temple de la démocratie. Nuevamente, honorable presidente, muchísimas gracias de recibirnos en el templo de la democracia mexicana. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, honorable presidente. Al contrario, muchas gracias. La verdad es que no le voy a preguntar
que dónde aprendió francés, porque sé perfectamente que el francés es el idioma de su patria. Pourquoi vous avez maîtrisé le français? Nada menos que ahí nació el gran Albert Camus, Parce que là-bas, c'est Albert Camus. que yo soy, me gusta mucho el libro del primer hombre, que es un libro inacabado, Et le premier que se encontró en los il aime beaucoup ces livres. hierros retorcidos después del choque que le costó la vida al Premio Nobel de Literatura. Y a partir de ello he De cela. conocido que además Argelia como país es un país efectivamente no solo con un gran potencial turístico, sino con una raíz cultural muy poderosa. Su capital, Argelia, Culture, et sa capitale, es una Alger. capital legendaria. C'est une capitale légendaire, Alger. Y efectivamente, como lo dije, coincido Et comme on l'a déjà dit, con el embajador Mejilá en que sí debemos fortalecer el intercambio cultural, c'est social, económico l'échange économique entre nuestros pueblos. entre nos deux pays. En la traducción, yo no hablo francés, pero de repente hay cosas que se entienden. Se pasó el comentario que hizo no solo sobre la República Árabe Saharaui, Il faut revenir à parler sino sobre Palestina mismo, sur que la Palestine. efectivamente compartimos la preocupación, es la posición oficial de nuestro gobierno, Les deux pays partagent la même position. de que se reconozcan dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí. Y en este momento que el pueblo palestino está sufriendo una acometida bárbara, efectivamente todas las voces, desde mi punto de vista, deberíamos romper el silencio y exigir una solución definitiva que pasa por el respeto al pueblo palestino. Yo en lo personal sostengo que ahí no hay una guerra, porque no puede haber una guerra donde uno de los pueblos no tiene ejército. Et surtout avec un pays qui n'a pas d'armée, c'est pas possible qu'il y ait Y me parece un que peuple civil. habría que hacer todo lo posible porque la paz reina en el mundo y en especial en Palestina. Il faut qu'on intervienne pour que la paix revienne dans le monde entier, notamment en Palestine. Volviendo a nuestra relación, agradecemos esta visita de cortesía Dans des relations, il faut remercier pour y sabemos que será la primera de muchas visitas, mais ce ne sera pas la première, bien sûr. que aunque mi presidencia termina en agosto, el grupo parlamentario al que yo pertenezco seguirá teniendo la presidencia y seguirá teniendo la misma posición institucional. Et le groupe parlementaire de Morena, il maintiendra la même position. Y en ese marco, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argelina Democrática y Popular siempre será recibido en esta su casa. Et toujours, Siempre será bien recibido. les reçu bien dans votre maison. On va parler sur la question palestinienne. Monsieur le Président, en revenant sur la question de la culture et notamment de Su Excelencia, l'écrivain, oui, Su Excelencia, Honorable Presidente, y hablamos sobre la cultura et notamment les écrivains que vous avez cités, on m'a dit que vous êtes un homme de grande culture. y muy particularmente sobre los escritores que usted nos ha dado la información o nos ha hablando, y ya tengo la información que ustedes son gran leidor de literaturas y todo. Je viens de le confirmer maintenant sur place. Y ya llego a confirmarlo ahora. Donc je confirme que la grande culture et la grande personnalité, vous l'avez vraiment. Y ya me permito de confirmar que usted tiene una gran personalidad de lectura, de literatura y de todo. Pour la question de la Palestine, oui, Acerca de la causa palestina, c'est dommage de voir comment la communauté internationale se comporte
deux poids, deux mesures. Lamentamos la postura de la comunidad nacional hacia esta causa que tiene una política de doble estándares, doble morales. Un peuple qui se massacre, qu'on massacre en direct sur les écrans de télévision, où plus personne ne bouge. Un pueblo verdaderamente que se mata indirectamente sobre los ojos de todo el mundo y sin que la comunidad internacional hace nada. On est en train de tuer par les armes, on tue par la faim, on tue par l'embargo, on utilise tous les moyens pour tuer les enfants palestiniens. Están matando a un pueblo civil con todos los medios, armas, hambre y asalto y todo lo que sirve a matar a un ser humano. Mais malheureusement, la communauté internationale, ou du moins les grands pays qui gouvernent le monde, ne veulent rien faire pour sauver ce peuple martyr. Desafortunadamente, la comunidad internacional, o muy particularmente en otras palabras, los grandes potencias que dominan el mundo no hacen, no desean hacer nada en frente de este crimen. C'est pour ça qu'il appartient aux pays qui défendent la liberté et l'indépendance et les droits de l'homme de s'unir pour imposer le respect de la vie humaine. Une vie humaine, c'est une vie humaine, qu'elle soit palestinienne, qu'elle soit algérienne, qu'elle soit africaine ou américaine, c'est toujours une vie humaine. Es justamente es la causa porque los países que defienden los mismos principios, muy particularmente respecto del derecho internacional, derecho humanitario internacional, de unirse en frente de este caso para prevenir y para evitar crisis humanitarias, estas guerras, porque al final una vida argelina o palestina o mexicana o de cualquier país queda una vida de un ser humano y que merece de vivir en un mundo de paz. Il est malheureux de constater que lorsqu'il s'agit d'une vie occidentale, le monde ne s'arrête pas. On fait tout pour que ça cesse rapidement. Mais quand il s'agit d'enfants de la Palestine ou du Sahara occidental ou d'un autre pays du tiers-monde, malheureusement, le comportement change et l'intérêt n'est pas aussi au même niveau que la première. Y, señor embajador, desea destacar la gran contradicción del contexto geopolítico actual y muy particularmente diciendo que cuando se trata de una vida de los países occidentales, todo se moviliza para acabar con los actos que hacen daños a los occidentales, pero en el mismo tiempo y con gran lamento, señor embajador, dice que cuando se trata de la vida palestina o de los saharauis o de los pueblos que están sobre el colonialismo, no hay nada, muy particularmente de los grandes potencias del mundo. Mon pays qui a toujours milité pour l'égalité humaine, l'égalité des pays, l'égalité des peuples, continuera malgré les pressions. Nuestro país que tiene una postura fijante y constante en cualquier contexto y que ha militado desde mucho tiempo para la legalidad entre los países, entre los seres humanos, la igualdad entre los estados, entre los humanos, siempre sigue defendiendo sus posturas en favor del respeto de la vida humana y del respeto del derecho internacional. Mon pays donc continue à défendre les droits de l'homme partout sur terre. Entonces Argelia sigue defendiendo los derechos humanos en cualquier región en el mundo. Et pour tous les peuples également,
J'insiste sur également. y en favor de todos los pueblos del mundo, señor embajador insiste sobre el hecho que es una posición en favor de todos los pueblos del mundo, sin diferencias. Merci, Monsieur le Président. Muchísimas gracias, honorable presidente. Al contrario, gracias. Señor embajador, comparto que toda dignidad humana debe ser respetada y que la vida de todo ser humano tiene el mismo valor. Del más humilde o la más humilde persona en el más abandonado rincón de la tierra hasta el más encumbrado de los seres humanos. Todas las vidas valen, todas las vidas son respetables y eso debe hacerse valer. Comparto que es una vergüenza que en pleno siglo XXI el fascismo campee, domine tan impunemente y que el ejemplo más brutal de ello sea lo que le está sucediendo al pueblo palestino. Comparto que hay un doble rasero, mucha hipocresía, para decirlo claro, de las grandes potencias y seguiremos insistiendo en que se rompa el silencio y pare esa brutal situación. Por otra parte, agradezco mucho sus generosas palabras hacia mi persona. Sí leo algo, pero no es para tanto. Muchísimas gracias, excelencia. Y reitero la bienvenida y el interés de mantener la comunicación y la colaboración en beneficio de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Exacto. Esta es la medalla Hola, de la Cámara de Senadores, pero yo compré algo adicional. Es una cerámica de Pajimé, que es un pueblo de Sonora, pero en Chihuahua, esto yo. Pajimé es una cerámica muy singular. J'ai également un cadeau pour vous, par exemple, la céramique, un tableau d'Algérie. Tiene una cruz para usted, se trata de un cuadrado más una cerámica de arcilla. Muy bien. Mais je ne savais pas si la cérémonie, on peut s'échanger des cadeaux. Y desafortunadamente No pasa nada. no hay problema. Ça arrivera demain. Vous allez lui envoyer ça. Oui. Y después vamos a limpiar Sí, no pasa nada. Está en deuda perpetua. Un detalle por ahí, se pasa. Oui, bien sûr. Merci. Hasta luego.